Vamos a charlar en la mañana de Radio La Red con el doctor Martín Apolo. Él es el abogado del futbolista de Boca, Sebastián Villa. Buen día, ¿cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuál es, a esta altura, judicialmente, la situación de su defendido? Bueno, la situación está afrontando un proceso, se realizó una denuncia como públicamente se tomó conocimiento y se están haciendo las diligencias para determinar si existe un hecho delictivo. Uh-huh. Lo sumamos a Mauro Zeta a esta charla con Martín Apolo, que es el abogado de Sebastián Villa, el jugador de Boca. Mauro. ¿Cómo le va, doctor? Simplemente preguntarle si con las pruebas que se van sumando en el expediente, que varias de ellas entiendo favorecen al relato de su cliente, ¿usted cree que la Fiscalía ni siquiera tendría elementos para citarlo a una declaración indagatoria? Pregunto esto porque, de no acreditarse, y le pregunto desde el punto de vista del derecho, de no acreditarse ni siquiera la existencia de un abuso sexual con acceso carnal, ¿la Fiscalía lo puede citar a indagatoria por otro delito que no sea el denunciado por ella? Hola, buen día, Mauro, ante todo. La Fiscalía está reuniendo elementos. Yo no hablaría de pruebas favorables, ni siquiera la versión de mi defendido, porque todavía no está expuesta, pero sí a la realidad del suceso y al esclarecimiento. Doctor, discúlpeme un segundito, porque es interesante lo que está diciendo y no se escucha muy bien. Le propongo algo, que cortemos y lo llamamos enseguida, en un minutito, así lo podemos escuchar como corresponde, ¿le parece? Ahí está, en un ratito vamos a la verdad que contacto con una nota tan importante, mejorar el audio sería ideal. Les pongo un contexto porque lo que yo le trataba de preguntar, y ahora cuando retomemos me van a entender. La mujer denunciante cuenta un episodio en su denuncia de 14 fojas, 2 declaraciones, un hecho que tiene un relato en el que ella dice que fue abusada con acceso carnal. La pregunta que yo le hago al doctor es, si no se acredita en esta instancia de proceso que haya existido ese abuso con acceso carnal y a lo sumo haya ocurrido un abuso sin acceso carnal, mi pregunta es si las fiscales tienen la facultad de indagarlo a Villa por un delito distinto al denunciado por la mujer que lo denunció. Doctor, ¿me escucha ahora bien? Hola, sí, Mauro, y te escucho que se había cortado la comunicación. Sí, es claro tu inquietud y por supuesto, digamos, el Ministerio Público Fiscal, ante la noticia criminis, está facultada para, lo que se investiga son hechos y después sobre hechos se califican, digamos, entiendo que la denuncia arranca con un homicidio en grado de tentativa, un abuso sexual con acceso carnal, digamos, y después sobre eso, digamos, no se denuncian calificaciones, como erróneamente se ha hecho, sino que lo que se denuncian son hechos y sobre esos hechos o sobre un hecho puntual, si hay mérito suficiente, se convoca a una persona imputada y esa persona, digamos, tiene el derecho de defenderse prestando testimonio, solicitando medidas, evacuación de citas y demás, como todo proceso penal. Estoy hablando en lo genérico, no en lo particular, claro, de este asunto, ¿no? Ahora, por eso le vuelvo a preguntar y le cambio la pregunta para ser más concreto con la gente que nos escucha y traducirlo a un lenguaje menos jurídico. Si él no cometió el delito que se le están dilgando, los hechos que se le están enrostrando, para ser más claro, ¿qué pasó ahí adentro? Penalmente hablando o jurídicamente hablando, nada. ¿Para usted no hubo delito? Para mí no hubo delito. ¿Y qué hubo? Hubo una reunión social, hubo una relación sexual y así finalizó la noche. ¿Una relación sexual de qué característica? ¿Consentida? Sí, claramente. ¿Con algún exceso o algún, entre comillas,
acto que puede ser consensuado, como dice usted, pero con alguna característica, no sé si llamarla violenta o de golpes, amarreo, como parte de un acuerdo de las personas que participan de ese juego sexual? En orden a lo que yo hablé con mi cliente, no. Nada. Ni tampoco unas presuntas lesiones, que hay una fotografía dando vuelta por los medios que fueron también agregadas al expediente, tampoco fueron cotejadas por dos médicas que revisaron a la denunciante un día y medio después del presunto evento delictivo. Estamos charlando con el doctor Martín Apolo, que es el abogado del futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa. Doctor, ¿en qué punto se encuentra la anterior denuncia por violencia de género a Sebastián Villa? Bueno, esta causa está a la espera de realizarse un debate en juicio oral, digamos que es el modo normal de culminar un proceso penal. Y hace poco se ha finalizado la instrucción suplementaria y está dispuesta la fecha de debate para el mes de septiembre de este año. Septiembre de este año, Villa va a juicio por la causa anterior, o sea que ustedes no aceptaron la propuesta de juicio abreviado de 2 años en suspenso. No aceptamos la propuesta del fiscal. ¿Por qué? Porque considero que es un hecho que en el juicio la suerte de Sebastián Villa va a ser mejor que consensuar una pena a 2 años de ejecución condicional. Entiendo que luego del debate el veredicto debería ser absolutorio. Doctor, volviendo a la última denunciante, la pregunta es, si no hubo delito como usted dijo, si no hubo abuso como su cliente le dijo a usted, ¿por qué la víctima trazaría toda esta denuncia y por qué la víctima se habría ido a atender un hospital al día siguiente de tener, imaginemos que es cierto el relato de Villa, relaciones sexuales consentidas? Bueno, hay una parte que puedo responder y otra escapa a mi imaginario. Que se haya ido a atender, fue a atenderse por un dolor vaginal, producto de una relación sexual. Eso fue lo que expresamente dijo la denunciante en la guardia del hospital público. Y el dolor vaginal puede tener, digamos, muchos orígenes. De todos modos, el examen ginecológico dio normal, no hubo ninguna anomalía, no se constató ninguna lesión ni ninguna cuestión que amerite la apertura de un protocolo. Y acá, digamos, si me permiten 2 minutos, quisiera hacer un paréntesis e ilustrar cómo fue la situación. En la denuncia se menciona a que las médicas, a que la denunciante expresó a las médicas del Hospital Pena en La Guardia de que ella había sido abusada sexualmente. También refirió de que ese día en la casa de Sebastián Villa concurrió un patrullero por un llamado al 911. Digamos, nada de eso existió. Las médicas declararon que incluso si la persona manifiesta que fue abusada sexualmente, ellas no la pueden revisar porque lo tiene que hacer el médico legista para preservar los rastros. Entonces, digamos, son muchas cosas que lo único que hacen son, y no es lo único que hacen, sino fundamentalmente se contraponen con el relato de la denunciante. Entonces, si partimos de la premisa que muchas cosas son falsas, creo que la conclusión es categórica. ¿Por qué iría a mentir una mujer exponiéndose, contando semejante abuso sexual? ¿Qué habría detrás? Y me agarro de la declaración original de su cliente en la primera causa. Villa entiende que todas estas denuncias que tuvo en total de 2 mujeres diferentes por hechos de violencia en contexto, o lesiones o abuso en contexto de violencia machista, son parte de una suerte de chantaje, de exigencia monetaria hacia él. Sebastián Villa es una persona pública que juega, digamos, en un equipo que es de los más representativos del mundo. Entonces, entiendo que está expuesto a estas cosas.
Después dejo la interpretación de cada uno, y a que se generen situaciones como estas. Para, bueno, después cada uno, digamos, determinará cuáles son sus finalidades, ¿no? Pero sí. Me llama la atención que, Apolo, que nos conocemos hace tiempo, me llama la atención, sí, claro, que las mujeres hayan casi como elegido a Sebastián Villa a lo largo del tiempo, con 2 años de diferencia, para armarle causas con un propósito que uno lo único que podría imaginar es económico. No se me ocurre otra motivación de 2 mujeres que ni se conocen entre ellas, entiendo, la primera denunciante con la segunda, planteando este tipo de denuncia. ¿Me sigue? Claramente que el objetivo es económico, Mauro. ¿Usted cree? Y digamos, sí, y es cierto, nos conocemos hace mucho, y sabes cuál es también mi forma de pensar. Uh-huh. Bueno, doctor, por mi parte, gracias. Ayer trascendió muy en cuentagotas, y esto es un dato que yo quiero manifestar a favor de la defensa de Villa. No suelo hacerlo o tomar posición, pero así como ha trascendido con mucha rapidez y diligencia la pericia psiquiátrica que dio, y esto es indubitable, que la denunciante tenía indicadores de víctima de abuso sexual, no ha trascendido en las últimas horas el papel completo, el informe de la pericia psiquiátrica Villa. Pregunto, doctor, ¿no trasciende porque lo favorece a su cliente la pericia psiquiátrica o porque todavía no la escribieron los peritos y no está firmada? No, a ver, la pericia psiquiátrica, el adelanto que yo tengo es que no se detectaron elementos psicopáticos. Ahora, respecto de la pericia psiquiátrica que se le hizo a la denunciante, entiendo que el perito se excedió en su labor y en su, digamos, y en su experticia, y hay situaciones que deben ser analizadas en una pericia psicológica, que incluso es lo que sugirió la perito oficial, independientemente de las consideraciones que hizo en virtud de un llanto o de cómo vio a la denunciante en la entrevista. Pero digamos, indicadores de abuso y demás situaciones son órbitas de una pericia psicológica, que es lo que se ordenó, es lo que yo pedí desde la defensa, y es lo que ordenó la fiscal, y ahí va a determinar si la denunciante fue abusada y si fue abusada por Sebastián Villa, porque digamos, pudo haber experimentado un episodio de abuso en su infancia ajeno a la autoría de mi defendido. El que habla es Martín Apolo, el abogado de Sebastián Villa. La última, doctor, ¿cuál fue el rol del club de Boca Juniors en esta instancia? ¿El abogado del club o los abogados, no lo sé, dialogaron con usted, se quisieron interiorizar sobre el tema? Sí, claro, en todo momento el Club Atlético Boca Juniors, por intermedio de su abogado, de la representación de legales de la comisión directiva y demás, estuvo en contacto conmigo, interiorizándose del asunto, y bueno, charlando de los pormenores, a los cuales los tengo informados, más allá de que mi cliente es Sebastián Villa y no Boca, pero sí, entiendo desde su lado efectuaron la contención, al igual que su representación, digamos, sus representantes también juegan acá un rol fundamental en la contención, porque obviamente no es una situación fácil la que está viviendo mi cliente, más allá de que tiene una entereza mental muy grande y una fuerza mental que realmente es envidiable, pero bueno, es un chico que más allá de eso necesita contención, y bueno, en eso sí tengo que destacar la labor de sus representantes, Riel, Fortes, Macasaga, que bueno, que están palmo a palmo con Sebastián. Doctor, le mando un abrazo y le agradezco por este contacto. Gracias, que tenga lindo día. El doctor Martín Apolo, abogado de Sebastián Villa.